Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, David. ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
con 500 miligramos de triptófano, que es un aminoácido que contienen los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina. Que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo a la relajación, que te va a ayudar mucho para el sueño. Una dieta. Bueno, creo que se podría comenzar ya, ¿vale? Yo igual seguiré atento a darle ingreso a los que vayan apareciendo aquí en sala de espera. ¿Ok? Está cerrado tu micrófono. Igualmente yo veo y los admito desde acá, ¿sí? Bueno, ok. Luego me mandas un mensaje cuando hayan finalizado. Bien. Listo. Bueno, gracias, David. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, chicos, ¿podemos arrancar con la clase de hoy? Por favor, sí. Consultita, ¿Sí? ¿se me permite? Sí, te escucho. La semana pasada usted nos había hablado del primer informe que tenemos que hacer, Sí. el primer laboratorio. Sí. En el manual, ¿en qué página se encuentra? ¿O está intercalado con los distintos temas, los trabajos que hay que hacer? Porque yo me acuerdo que usted me había dicho que era formado todo parte de un solo PDF. Sí, bueno, acá les voy a mostrar. Aquí les comparto la pantalla. Laboratorio 1, aquí están los Quick Labs que deben desarrollar y aquí está la página dentro del PDF que tienen que utilizar. Página 54, 62, 76 y 154. Siempre y cuando sean los obligatorios. Y los optativos son el 5 y el 6 que los buscan en los temas nada más. Igualmente en el índice también pueden encontrar las páginas donde se encuentran los Quick Labs. Ya les muestro dónde. Un segundito. Aquí. Aquí fíjense en el índice de contenido del manual. A partir del capítulo 3 ya aparece el Quick Lab 1. ¿Ven? El 3, el 2. Ahí lo pueden ver. Sí, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Simplemente vayan ahí y ahí tienen el desarrollo del laboratorio, ¿sí?
Eso sí lo ponen en un PDF. Les consulto, ¿alguien me envió correo electrónico por consultas? Por las dudas, porque no abrí el correo y no recibí mensajes tampoco. Si alguien me envió, por favor me avisa si puedo verificar. Bien. Bien. Si conocen, por favor, a sus compañeros, o si alguien tiene forma de contactarlos, a Romero Sheman y Sony, por favor, si le pueden avisar o pasar el comunicado que les pidió el profesor Larret Martínez, ¿sí? Estos alumnos ingresaron, digamos, a la lista oficial de alumnado, luego de que ya se habían terminado de armar los grupos, ¿sí? Como hay plazo para el armado de grupos, ellos deben comunicarse urgente para decir en qué grupo se van a incorporar. De lo contrario van a quedar libres, ¿sí? Si alguien los conoce, por favor que les pasen el mensaje, porque tal vez desconozcan el sistema del funcionamiento de la cátedra. Bueno, vamos a arrancar entonces con los laboratorios de hoy. En primer lugar voy a escuchar si tienen alguna duda, si alguien ya realizó los laboratorios, si tuvieron algún problema con la descarga de la máquina virtual. Por favor, en caso de que sí o no, me responden al chat o habilitan sus micrófonos. Así puedo continuar. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una consulta, yo la clase pasada no estuve y tal vez Sí, se la respondió. ¿La máquina sí, virtual es la misma que el año pasado? es la misma que se usó el año pasado, sí. Ah, bueno, está bien. Yo Sí, ya la sí. instalé, ya la probé Ajá. y lo que no me está funcionando nomás es la conexión a internet, que no puedo hacerlo andar, pero el resto anduvo. Ah, bien. Y de todas maneras no necesitas conexión a internet para poder desarrollar los laboratorios, aunque la máquina anfitriona tenga internet ya es suficiente, ¿sí? Bueno, perfecto, gracias. Bien, bueno, veo que todos están en la etapa de descarga de la máquina virtual. Bueno, eso, si bien los... ¿De dónde puedo hacer? ¿Sí? ¿Te escucha? Sí, sí, escribime nada más. Leo el chat. Está bien, no hay problema. No hay problema, si tienen problemas de conexión, me escriben al chat y no habiliten su micrófono o cámara, ¿sí? Bueno, la máquina virtual la pueden descargar del OneDrive de la cátedra. Tienen el link para acceder al OneDrive, está dentro de la planificación, ya les muestro, ¿sí? Recuerden que ahora tienen acceso al aula virtual de la UNE, a los cuales debieron estar registrados. Acceden ahí, van a la parte de base de datos 2 y tienen lo que es la planificación, ¿sí? En la planificación, ya les voy a mostrar dónde.
en la planificación al final de todo, van a poder ver el link para poder acceder a al OneDrive. Un segundito, a ver que encuentre. Bien. Acá. Bueno, este sería el OneDrive. A ver si yo les coloco aquí. A ver, les voy a pegar en el chat y me dicen si pueden acceder desde ahí. Profe, yo le pregunto, ya que todavía estoy descargando, viendo que son muchas partes, ¿necesito algo para que después se vuelva uno solo o tranquilamente cuando los extraiga, digamos? Extraes la primer parte y ya lo otro se va enganchando solo y te tiene que armar el archivo, ¿sí? Si por algún motivo tienen alguno de los pedacitos de archivo le da algún error, ¿sí? Vuelvan a descargarlo del OneDrive, porque el año pasado tuvimos ese inconveniente de que durante la descarga, por ahí por la red lenta, se cortaba, etcétera, los pedacitos se descargaban mal y después daban error, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es volver a descargar ese pedacito que les da error y volver a intentar la descompresión del archivo. Allí les pasé al chat el link para poder acceder al OneDrive. ¿Me dicen por favor si pueden acceder desde ahí? O, no sé quién me consultó. Ya. Sí, profe, se puede. ¿Sí? Bueno. Porque de todas maneras el link para poder acceder también está. ¿Ese error de qué es? A ver, al uso. Ah, bien, le debe pedir una autorización. A ver, un segundo, ya les paso el link. Denme un segundo, voy a acceder al aula virtual y de allí les paso el link. Profe, una forma que tuve yo de acceder porque me daba problema el OneDrive era acceder desde la página original de base de datos, la que redirecciona al OneDrive y a el aula virtual. Claro, desde el aula virtual está. Desde ese link No yo podía acceder. Sí, sí, ya les paso el link. En realidad está en la planificación. Yo lo tengo acá como dentro de mis favoritos, pero mi usuario está autorizado para entrar en modo de modificación, digamos, al OneDrive. Pero el de ustedes es diferente, o sea, ustedes no van a tener esa autorización. Pero denme un segundo que entro al aula virtual de la UNE. Sí, en la planificación está. En la planificación al final tienen a ver, sí, ese puede ser. Perfecto, sí, a ese. Al que pusieron en el chat, lo puso Juan Murcia. Pasa que al tener tantas cosas abiertas en mi máquina, se pone bastante lento. Bien. Bueno, ahí les comparto, ¿sí? Aquí puedo entrar. Fíjense acá en el aula virtual de la UNE, ustedes ingresan al curso de base de datos, ¿sí? Y aquí tienen toda la información, ¿sí? Aquí están las entregas, parciales, etc. Acá están los grupos. Y, a ver...
Acá está el acceso. Estoy buscando. Acá, en la planificación, dentro de la opción de programas, planificación. A ver, promoción, solo regularizar. A ver si es esta. Esto es material adicional. Acá está, anuncio de material adicional en el OneDrive complementario. ¿Sí? Ven, ustedes pueden ver acá la planificación, no creo que tengo que cambiar. Un segundito. A ver. Ven, esta es la planificación para el año 2021 y al final de la planificación están los links para poder acceder. ¿Sí? Este es del OneDrive complementario. Les copio así. A ver si desde ahí lo pueden ver. A ver, utilicen ese, a ver si pueden ingresar. Ese link está disponible acá en la planificación, ¿sí? También está dentro del aula, como les mostré recién. Aquí ven, en el aula tienen dentro de el menú izquierdo que dice material adicional, ¿sí? Acá en material adicional, allí tienen el link de los dos. O sea, es el mismo, pero es el OneDrive complementario, ¿sí? ¿Pudieron acceder? ¿Solicita un permiso también, profe? Este último link, no, el último link que pasé al chat, ¿lo probaste? Sí, igual solicité el acceso. A ver, vemos, qué raro porque tus compañeros pudieron ingresar. ¿Esta es la primera vez que cursás? Sí, profe. Bueno, ya le consulto a la Martínez porque seguramente él te tiene que habilitar. Y uso otro enlace. Sí, profe, pide acceso. Bien. ¿Y alguien pudo ingresar? ¿Alguien pudo? Están descargando, me dijeron, o sea que pudieron ingresar. Sí, el que recién les mostré es el del adicional. A ver, espérenme un segundito. El que Verifico primero sea pasaron sí bien. pude, profe. El adicional que mandó después no pude. Ya estoy descargando la máquina. Sí, es raro que les pida, pero bueno, si le funciona a uno, está bien, con eso es suficiente. A ver.
En teoría es el mismo link. Ahí paso otro que es del material adicional, a ver si ingresando ahí no les pide. ¿Me confirman, por favor? Ah, bien. Bueno, está. Bueno, podemos dar por solucionado entonces eso. Bien. Bueno, entonces, finalizada la descarga, van a arrancar la máquina virtual y les voy a hacer un repasito de los Quick Labs que corresponden al primer laboratorio y después les comento más o menos en qué consisten los del laboratorio 2. Vamos a mirar acá. Bueno, les recuerdo que los obligatorios, ¿sí?, son obligatorios para regularizar o aprobar el laboratorio, ¿sí? Recuerden que es una condición necesaria para poder regularizar o promocionar la materia. Y los optativos son para sumarlos, digamos, los obligatorios y obtener el certificado de la primera parte, que es administración de base de datos activas, ¿sí? Dentro de los obligatorios estaban el Quick Lab 2, 3, 4 y 9, ¿sí? Y además de eso, para el Quick Lab 4 necesitan unos archivos extra, ¿sí?, que también están en el OneDrive, ¿sí?, que lo tienen que descargar para poder utilizar. Son unos scripts que son chiquitos, los tienen que descargar también del OneDrive para poder realizar este laboratorio. Bien. Para alguna consulta respecto de este, si bien veo que no todos pudieron arrancar, pero ¿alguna duda acá? ¿Quieren hacer alguna consulta? Sí, respecto a la consulta de Juan Murcia, la entrega del trabajo es en grupo, por eso es indispensable que todos formen parte de alguno de los grupos habilitados. Es un solo informe por grupo y en realidad vamos a hacer, eso les quería comentar, porque debido a que se van a evaluar una primer parte de los laboratorios para la obtención del certificado IBM y una segunda parte, como es necesario realizar esa evaluación, lo que hicimos en el aula virtual de la UNE, es separar en 2 evaluaciones, o sea, van a tener que hacer 2 informes. Un informe para la primera parte y un informe para la segunda. Lo pueden presentar en forma separada para que se evalúen en forma separada y se pueda saber quiénes acceden a los certificados de cada parte, ¿sí? Obviamente que ambos informes aprobados corresponden a la regularidad de la materia o laboratorio completo aprobado. Bien, respecto de los optativos, el profesor en la clase anterior les explicaba que ustedes, además de aprobar el laboratorio, que es una condición necesaria para la aprobación o para la regularidad de la materia, tienen la posibilidad de rendir un poco más, obtener una mejor nota, digamos, para obtener unos certificados que emite la empresa IBM en conjunto con la universidad. Los certificados son certificados de calificación de uso, es decir, los califican tanto la universidad como la empresa IBM
a ustedes como usuarios de la herramienta DB2 en este caso. Existen dos tipos de certificados de calificación. Uno es para el manejo del DB2 y para la administración general de bases de datos activas. Eso es solo para la creación de base de datos, manejo de objetos de la base de datos, y es todo lo que está incluido en el manual que yo les mostré la semana pasada, que es con la que trabajan para realizar los laboratorios 1 y 2. Entonces, aquí yo les muestro, ¿sí? No sé qué estoy compartiendo, pero acá les muestro en el intro, ¿sí? Que los laboratorios obligatorios, ¿sí? Estos serían para aprobar la materia, ¿sí? Son estos. Y los optativos son para obtener, ¿sí?, el certificado, ¿sí? Pero sumado a los obligatorios, o sea, tienen que hacer los obligatorios sí o sí, y si quieren acceder a al certificado de la primera parte, además deben desarrollar los optativos. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces, eso sería para la primera parte. La primera parte del trabajo de laboratorio corresponde a la de administración de base de datos activas, y se incluye el laboratorio 1 y el laboratorio 2. ¿Sí? En el laboratorio 2 tenemos solo los obligatorios, que son el 7, el 10, el 11 y el 12. ¿Está? Entonces, si resuelven la totalidad de los Quick Labs que están en el manual, que son los del laboratorio 2 y los 1 obligatorios y optativos, pueden acceder, obteniendo una buena nota en su presentación, pueden acceder a un certificado de calificación de IBM. ¿Sí? Esto correspondería a la primera parte de laboratorios. ¿Estamos? ¿Está claro? Bien. Bien. Bueno. Bueno, ya que estamos acá, el laboratorio 2, que es el que correspondía ver hoy, ¿sí? En este se incluyen el Quick Lab 7, el 10, el 11 y el 12. Les voy a mostrar más o menos dentro del manual en qué consisten estos Quick Labs, y luego les voy a dejar que terminen de bajar la máquina virtual, y espero que ya en la clase siguiente tengan todos y puedan ir desarrollando los laboratorios. Les recuerdo que, no les recuerdo porque ustedes aún no lo saben, pero los laboratorios, si bien están bien detallados, son paso a paso, pero son bastante extensos, así que le tienen que dedicar un poquito de tiempo extra, no solo en las clases de tutoría, o sea, utilicen las clases de tutoría para sacarse las dudas, si tienen algún problema, etcétera, pero traten de dedicarle un poquito más de tiempo, porque son bastante extensos y a veces falta tiempo para completarlos, ¿sí? Bueno, vamos a ver el Quick Lab 7. Ay, cerré. Bueno, el Quick Lab 7 está aquí, ¿sí? Crear una nueva tabla, está en el capítulo 8, trabajando con objetos de la base de datos, ¿sí? En la página 127.
Bueno, este sería el Quick Lab, tiene la misma forma, el mismo formato que los Quick Labs anteriores, los que les mostré en la clase anterior. En este caso tenemos la creación de una nueva tabla utilizando el DB2, ¿sí? Ya que al haber desarrollado los laboratorios anteriores, ya aquí vamos a crear una tabla con el asistente, ¿sí? Fíjense que la base de datos que utiliza en este caso es la base de datos sample, que como les repito, como les dije en la clase anterior, si no tienen en la máquina virtual esta base de datos creada, pueden ir y desarrollar el QuickLab 1, ¿sí? En donde les indican los pasos para poder generarla, ¿sí? La base de datos sample es una base de datos que viene ya creada dentro del DB2. En realidad tiene un script de creación que ustedes lo deben correr desde la herramienta para que les cree la base de datos con tablas y datos, etc. ¿Sí? Luego esa base de datos es la que se utiliza para realizar los laboratorios, o es una de las que se utiliza, ¿sí? En algunos casos también van a, acá, bueno, se denomina sample, pero hay veces que también pueden encontrarla con el nombre de WSample. El procedimiento, paso a paso, ¿sí? Les indica dónde ir para poder crear la base de datos, siempre dentro del centro de control, ¿sí? Para lanzar entonces el asistente de creación de las tablas, ¿sí? Van al Control Center o centro de control, todas las bases de datos, van a Sample, hacen clic derecho allí, seleccionan la opción tablas o objetos de tabla, y luego Create, que es el comando que va a lanzar el asistente. Luego introducen estos nombres, ¿sí? Para identificar el nombre de la tabla, ¿sí? Con estos atributos o columnas, ¿sí? La tabla será utilizada para almacenar información acerca de artículos de oficina utilizados por un proyecto que se va a utilizar en la base de datos sample. Estas son las columnas que debe tener la tabla, ¿sí? Y luego en las siguientes pestañas colocan el nombre de la tabla que se va a llamar suples. Aquí les muestra cómo se ve el asistente para crear columnas a la tabla, ¿sí? Y dentro de este asistente le pueden poner los atributos a cada columna, que los atributos corresponden al tipo de datos, ¿sí? Y a las restricciones que tiene cada campo. Luego agregan las restricciones que van a ser las claves, si tienen claves foráneas, ¿sí? O algunas restricciones que tengan cada campo, ¿sí? Por ejemplo, que la cantidad sea mayor a 0, etcétera, para que el motor directamente no permita ingresar valores que no cumplan con esa restricción, ¿sí? Esto es lo que se denomina una lógica del lado del motor de base de datos, ¿sí? Si ustedes programaron alguna vez ya, a esta altura saben que el motor de base de datos también funciona como, o sea, se puede programar lógica del usuario dentro de lo que es el motor de base de datos, y también lo pueden hacer por fuera desde un sistema. Un sistema obviamente se conecta con una base de datos y las restricciones se pueden dar de los dos lados. Acá lo que vemos son las restricciones que se cargan del lado del motor de base de datos. Es decir, que si el sistema no valida, por ejemplo, si ingresa un valor o deja pasar un valor que es menor a 0, ¿sí? El motor de base de datos no lo va a dejar pasar porque tiene esta restricción, ¿sí? Esto le da un poco más de seguridad a lo que son los sistemas. Sobre todo ahora que todos los sistemas son web, esto le introduce mayor seguridad a lo que es, la parte de consistencia de los datos, ¿sí? Y no permite que ingresen valores
¿sí? Que están prohibidos. Por ejemplo, en este caso, una cantidad que sea menor a 0, una cantidad de valor negativo, por ejemplo. Bueno, esto sería todo lo que deben hacer. Una vez que finalizan con este Quick Lab, van a tener una tabla nueva creada dentro de la base de datos sample y van a haber aprendido a crear columnas, a darle atributos a esas columnas, a los tipos de datos que van a aceptar esas columnas y agregar restricciones como también claves foráneas y claves principales, ¿sí? Bueno, el siguiente Quick Lab que deben desarrollar para el laboratorio 2 es el 10, en donde van a trabajar en el centro de tareas. El Quick Lab 10 vamos al índice, y el Quick Lab 10 está aquí, programando un backup en la página 165. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, ya van a trabajar con la base de datos Express. Esta base de datos es la que ustedes crearon en un Quick Lab anterior, y es una base de datos del usuario, ya no es la base de datos sample, sino la del usuario, que es aquella a la que le cargaron datos, crearon las bases, ¿sí? Las tablas, perdón, y le cargaron datos. Entonces aquí van a crear desde el centro de control también, ¿sí? Van a realizar el backup de esta base de datos y van a programar accediendo desde el centro de control, ¿sí? Al centro de tareas, programando, ¿sí? En esta pestaña sería Schedule, que es para programar una tarea en el motor. Esta tarea puede ser que se haga un backup diario, ¿sí? Y el tipo de backup que van a realizar de la base. Aquí tienen los datos, digamos, para crear los catálogos. Siempre es necesario que la base de datos esté catalogada para poder crear tareas dentro del centro de tareas de DB2. Esta sería la pestaña que les habilita y aquí les dan las opciones para programar, ¿sí? La tarea dentro del centro de tareas. ¿Sí? Aquí está el schedule, la fecha que van a iniciar, por ejemplo, en este caso que es el backup, ¿sí? Y cuántas veces se va a repetir, si tiene un final, etc. Y aquí abajo en el preview les muestra la sentencia de SQL que se va a ejecutar para dar inicio a esa tarea. ¿Sí? En todos los asistentes, ustedes van a ver una pestañita de resumen o sumario. Aquí les tradujo como sumario, pero en realidad es un resumen de todo lo que realizaron con el asistente. Y en todas hay un botón que les muestra la sentencia de SQL que genera ese asistente, que es la que se ejecuta sobre el motor de base de datos. También pueden realizar toda la tarea en el asistente y luego, sin ejecutar el asistente, copiar esa sentencia y guardarla en un script, por ejemplo, para que les quede guardada la sentencia por si la quieren usar luego, más adelante. Eso, por ejemplo, lo pueden hacer cuando definen la estructura de una base de datos. Pongamos que quieren guardar la estructura completa, o pueden generar una DDL de esa base de datos, o pueden de los asistentes ir guardando la sentencia de creación de tablas, por ejemplo. Luego desde aquí, una vez que crean desde el centro de control, desde la opción Backup, crean la tarea, después pueden ingresar al centro de tareas del DB2 y ver cómo se creó esa tarea y cómo les aparece. Y también la pueden modificar desde allí. ¿Sí? Eso sería el segundo Quick Lab del laboratorio 2. Luego viene el Quick Lab 11,
que es también la configuración de mantenimiento automatizado. Aquí lo mismo, vamos al GitLab 11. Este es el GitLab, está en la página 178. Bien, ¿sí? Acá nuevamente van a trabajar con la base de datos sample, ¿sí? Y van a configurar un mantenimiento automático de esta base de datos, ¿sí? Luego el procedimiento es, al igual que todos los anteriores, un asistente, y en cada pestaña van indicando la información que les solicita, ¿sí? Este es cortito, este es un modelo. Esta fotito, digamos, o print puede variar porque depende de la versión del motor que ustedes tengan, ¿sí? Pero básicamente la información es la misma, ¿sí? Y aquí es donde pueden configurar el mantenimiento. Al finalizar, en la pestañita de resumen o sumario, contiene también un resumen con todas las opciones y un botón que les muestra la sentencia de SQL de todo lo que hicieron en este asistente. Y el último QuickLab que corresponde al laboratorio 2 es el de la creación de un disparador dentro del centro de control. Ese es el QuickLab 12. Y el QuickLab 12 vamos a tener aquí la página. El 12 es de la creación de un disparador en el centro de control, está en la página 220. Bien. Bueno, un disparador, en lo que es teoría de bases de datos, también pueden encontrarlo como triggers. Disparador sería su traducción al español. Es un objeto de las bases de datos, ¿sí? Acá también les dice, se llaman triggers, ¿sí? Y son usados para usar lógica de negocios. Esta lógica de negocio es la que yo le mencioné anteriormente, que es la lógica que ustedes ingresan del lado de la base de datos, y no del lado de la aplicación que se ejecuta antes, digamos, en un entorno web. Entonces los triggers se ejecutan en el motor de base de datos y pueden ser programados, ¿sí? Se lo llama trigger o disparador porque lo que hacen es advertir que va a suceder un evento, ¿sí? Dentro de una tabla, ¿sí? Dentro de una base de datos, de una tabla dentro de una base de datos. En este caso, los triggers, por ejemplo, son utilizados para crear los logs de accesos de usuarios, por ejemplo, ¿sí? En las tablas, supongamos que tienen una base de datos, ¿sí? De clientes o cualquier sistema que a ustedes se les ocurra, en donde el sistema tiene un montón de usuarios con privilegios, etc. ¿Sí? Entonces los triggers dentro de la base de datos lo que pueden hacer es ir registrando todos los ingresos que ocurrieron durante un día determinado, por ejemplo. Pueden registrar la hora de acceso y pueden registrar lo que hicieron sobre una base de datos, ¿sí? La lógica es la lógica que ustedes decidan, ¿sí? Puede ser utilizado para crear registros de auditoría. A través de un trigger se puede crear una nueva tabla que guarde todos los registros, o se pueden generar nuevas vistas para que se guarden también los accesos, por ejemplo. Y también se pueden generar tablas con datos temporales. Por ejemplo, una vez que se dispara un trigger, supongamos que viene una acción del usuario que indica ingresar un registro en una tabla de clientes, por ejemplo.
¿sí? El trigger lo que puede hacer es indicar qué usuario ingresó, en qué horario ingresó y qué datos cargó a cierta tabla, por ejemplo, una tabla de clientes. Eso en el caso de una agregación, ¿sí? Y si, por ejemplo, se quiere modificar el dato de alguna tabla, el trigger también se puede utilizar para guardar el estado anterior de esa tabla antes de la modificación y el posterior a esa modificación, indicando también qué usuario hizo tal modificación. Entonces, para eso se utilizan los triggers. Dentro del centro de control también tienen un asistente para poder crear estos triggers, ¿sí? O también lo pueden hacer por sentencia a través de la línea de comandos. En este caso les pide dentro de la base de datos Express, que es la que ustedes crearon, sería la base de datos del usuario, ¿sí? En este caso, en este ejercicio en particular que hace el Quick Lab, lo que hace es una auditoría de ventas, ¿sí? En esta auditoría de compras-ventas, digamos, se va a almacenar, como es del venta de libros, ¿sí? Los libros que se vendieron, el precio, etcétera, y la fecha en que se vendió, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también dentro del asistente pueden ver, ¿sí?, la sentencia que se crea cuando se ejecuta el trigger. Luego, el trigger va almacenando datos en una tabla que se llama Sales Log. Y este sería el último Quick Lab del laboratorio 2. Si bien yo les muestro así rapidito, pero necesito que ustedes arranquen primero, ¿sí?, con la instalación y completen la instalación de la máquina virtual y empiecen a desarrollar los laboratorios para que puedan hacerme preguntas al respecto, ¿sí? Si tienen alguna duda, si tienen algún problema. Durante la ejecución de los laboratorios suelen aparecer un montón de inconvenientes que se les dan, digamos, y hay que ir solucionando para poder avanzar. Así que bueno, vamos a cortar acá, me dicen si tienen alguna consulta y me gustaría que me avisen, ¿sí?, si pudieron acceder a la máquina virtual, si pudieron abrir al menos el DB2 y poder verlo. Ya la semana que viene les voy a mostrar los Quick Labs ya desarrollados en el DB2 y estaríamos dentro de poco para pasar a la parte de negocios, que son otras herramientas, ¿sí? Nos queda poco tiempo. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Bien. Bueno, entonces si tienen algún inconveniente en la semana, por favor revisen, traten de dedicarle un poquito más y mándenme correo, me avisan al celular, yo les pasé el otro día mi celular, ¿sí? Sí, respondiendo a la pregunta de Solís, si el archivo que descomprimen lo tienen que levantar al VirtualBox. Sí, cuando descomprimen, ¿sí?, les va a crear un archivo que creo que se llama DB2 o algo así, y ese tienen que generar la máquina virtual desde el VirtualBox. Les muestro acá de nuevo. Así, ¿ven? Crean una máquina virtual, le ponen de nombre MB base de datos 2, como ustedes quieran llamarlo, indican que sea un Windows XP, le dan siguiente, les ponen el tamaño de memoria dependiendo de la máquina anfitriona, que sería la máquina de ustedes, ¿sí? Luego, en la unidad de disco duro deben seleccionar que van a utilizar un disco duro virtual ya existente, que es el archivo que ustedes bajaron o que descomprimieron, ¿sí?
van a la carpeta en donde bajaron el archivo, lo seleccionan y abrir. Luego le dan siguiente y ahí va a cargar la máquina virtual. Una vez creada la máquina virtual, les va a aparecer de este lado, la izquierda, ¿sí? Con el nombre que le dieron inicialmente, que en este caso MB Base de Datos 2, y allí directamente le dan iniciar y debería arrancar sin problemas la máquina, que es un Windows XP, ¿sí? Este archivo que se llama intro también lo tienen en el OneDrive, lo pueden descargar y allí tienen la guía de cómo arrancar la máquina virtual. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? Bien. Bueno, chicos, entonces podemos finalizar por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Y les recuerdo, cualquier cosa me envían mail consultando, yo les voy a responder y así pueden avanzar. Si alguien ya arrancó con el desarrollo de las monografías, también me gustaría que me envíen un avance, así les voy corrigiendo. Les recuerdo nuevamente que al usar aula virtual este año, van a tener una única oportunidad de levantar el archivo, ¿sí? Si ese archivo tiene errores, no van a poder modificarlo o reemplazarlo, ¿sí? O sea que todas las revisiones previas las vamos a hacer vía correo electrónico, ¿sí? Bueno, un gusto entonces por hoy, chicos. Nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.